Sí, Sí, pero tenés que poner como presentación. Buenos días. Buenas. Sí. sí, ahora sí. Sí. Voy a hacer, hacemos la aclaración acá. Se pide BDRL al inicio de los 3 trimestres, ¿sí? En el primero, segundo y tercer trimestre y en el periparto. Ah, bien. Mínimo, primero y en el último trimestre, exactamente.
Sí, se dice que tienen carita de bulldog. Bien, ¿se acuerdan qué causas hay de falsos positivos de BDRL? El propio embarazo, por ejemplo, sí, muy bien. ¿Y alguna otra? Exacto, las autoinmunes, las colagenopatías, sí, muy bien. Continúa. Bueno, el tratamiento en la embarazada, la droga que se usa es la penicilina G benzatínica. Se da una dosis semanal de 2,4 millones de unidades internacionales intramuscular, dependiendo de si la sífilis es menor a un año de evolución o si se puede constatar que es de hace más de un año de evolución o se desconoce, va a depender si van a darse 2 o 3 dosis. Si es menor a un año de evolución, se dan 2 dosis, una por semana, como ya dije, y si es mayor a un año de evolución o se desconoce, se dan 3 dosis en total. Si el tratamiento es interrumpido y no se cumple una dosis semanal, va a tener que ser reiniciado aplicando una vez por semana el número total de dosis que correspondan. Y en el caso de diagnosticarse la sífilis en el último mes del embarazo, se puede instrumentar este tratamiento ambulatorio solamente si la paciente tiene una ecografía fetal normal. En el caso de que se presenten hallazgos ecográficos compatibles con infección fetal, se va a aconsejar la internación y el tratamiento endovenoso con penicilina G sódica durante 10 días. La otra. Bueno, acá tenemos un algoritmo del diagnóstico y tratamiento de la mujer embarazada. Se pide BDRL, como ya dijo Jonás, en la primera visita prenatal. Si esta BDRL da negativa,
pero la paciente es una paciente de riesgo o hay alta prevalencia de sífilis en la comunidad, se repite en el tercer trimestre y en el puerperio. Si el BDRL da positivo, se inicia con penicilina benzatínica, como ya dije, 2.4 millones de unidades internacionales, y se confirma solicitando las FTA. Si estas FTAs dan negativo, se puede considerar que es una prueba falso positivo. Y si dan positivas, ya se considera que es una sífilis primaria. Se completa el tratamiento con la penicilina benzatínica y se controla con BDRL mensual hasta el parto. También lo que se hace es descartar otras infecciones de transmisión sexual como la infección gonocócica, la HIV o hepatitis B. También es muy importante evaluar y tratar a las parejas sexuales, por lo que se indica penicilina benzatínica 2.4 millones, unidades internacionales intramuscular, y también se confirma solicitando BDRL y FTAPS. También se pide para descartar otras infecciones de transmisión sexual. Si el BDRL de la pareja da positivo y el test confirmatorio también, el tratamiento que se hace es también con penicilina benzatínica. Es importante, recordar que se debe confirmar toda BDRL, aunque los títulos sean bajos, con una prueba treponémica. Se debe realizar el tratamiento con 3 dosis de penicilina benzatínica intramuscular semanal, a menos, que se demuestre que la infección tiene menos de un año de evolución. Se debe planificar el seguimiento de las pacientes embarazadas con sífilis con BDRL mensualmente para la pesquisa precoz de una reinfección. Y aunque tengan un embarazo controlado y BDRL negativa en el tercer trimestre, se debe realizar otra vez en todas las puérperas. Se deben investigar, como ya dije, otras ITS y tanto a la embarazada como a sus parejas. Recién nacido de hijo de madre BDRL positiva, primero, más que nada, se debe confirmar el diagnóstico materno con una prueba treponémica y luego se debe investigar si durante el embarazo recibió un tratamiento antibiótico y el seguimiento adecuado. Se considera que la madre estuvo adecuadamente tratada y seguida cuando el tratamiento fue con penicilina, recibió 3 dosis separadas por una semana cada una, recibió la última dosis hace más de un mes y tiene BDRL materna luego del tratamiento con títulos estables o en descenso. El cuadro se considera normal cuando los títulos de BDRL permanecen estables durante los 3 primeros meses de tratamiento comienzan a descender. También, es importante saber que el título de BDRL positivo en el recién nacido no confirma sífilis congénita, pero tampoco la descarta. Por eso también se debe evaluar y tratar al recién nacido asintomático y ver los antecedentes maternos y los resultados de la evaluación que se le realice. Acá hay otro algoritmo del recién nacido hijo de madre con BDRL positivo. Si el examen físico es normal, la madre, hay 2 distinciones. Si la madre tuvo un tratamiento y seguimiento adecuado, se va a seguir clínica y serológicamente al niño al mes, 2 meses, 3, 6 y 12 meses. Y si no es posible el seguimiento del niño o la pareja sexual de la madre no recibió un tratamiento adecuado, se debe administrar penicilina benzatínica 50.000 unidades internacionales por kilogramo, una única dosis. Se aplica intramuscular en la cara lateral del muslo. Si la madre no fue tratada o fue inadecuadamente tratada o no hay documentación del tratamiento y el recién nacido tiene una BDRL en sangre negativa, también se hace una única dosis de penicilina benzatínica. Si en cambio el recién nacido tiene una BDRL positiva, se pide también hemograma, las transaminasas, una radiografía de huesos largos y se pide una punción lumbar para evaluar el líquido cefalorraquídeo. Si todos estos estudios dan normal, se administra una dosis única de penicilina benzatínica y si todo esto da normal, se dice que es compatible con sífilis congénita.
Y acá el tratamiento es de penicilina G endovenosa, 100.000 a 150.000 unidades internacionales por kilogramo por día, por 10 días. Y el seguimiento va a ser con BDRL a los 3, 6 y 12 meses, y se va a pedir punción lumbar para ver el líquido cefalorraquídeo cada 6 meses, si el previo fue anormal. También se va a pedir un examen oftalmológico y auditivo. Bueno, esto es más o menos... Ahora, tengo una duda. Si está normal, vuelvo con penicilina, pero el mismo esquema, profe, o porque yo tengo otro esquema que sería la penicilina por intravenoso de 12 en 12 horas en los primeros 7 días y de 8 en 8 luego 7 días. O sea, que sería distinta de cuando ya tenga un recién nacido ya diagnosticado, ¿o no? Sí, es diferente, claro. Si es sífilis congénita, el tratamiento es diferente. Es endovenoso y es así como vos decís, si se hace el diagnóstico en menos de 7 días de vida, es con penicilina G sódica, 100.000 unidades kilo día cada 12, y si es mayor a 7 días de vida, 150 cada 8 por 10 días. Pero esa es sífilis congénita. Sí. Que es diferente a lo que, o sea, viste que se divide en si es normal y tratamiento completo o inadecuado. Ahí está, pues bien, gracias. Es así, como acá, como dice la compañera. Pero fíjate que dice endovenosa, ahí lo dice. Es lo mismo. La parte azul oscura es cuando ya hay sífilis congénita. Ese algoritmo está muy bien, muy claro. Sí. Bueno, el seguimiento en la embarazada. El resultado y el tratamiento de la pareja deben constar en una ficha de seguimiento como parte del cuidado del embarazo. Es muy importante identificar y tratar tanto a la mujer embarazada como también a la pareja sexual para evitar para prevenir la sífilis congénita. El tratamiento de la pareja infectada también disminuye el riesgo de reinfección durante la gestación. El seguimiento debe ser con BDRL mensual hasta el parto, y los títulos pueden permanecer estables durante los 3 primeros meses de embarazo y luego de los 6 meses comenzar recién a descender. En el caso de los pacientes también con HIV positivo, pueden tardar hasta 1 año en desaparecer. La mayoría de las pacientes van a negativizar las pruebas no treponémicas, aunque puede quedar con títulos bajos de BDRL a pesar de haber recibido un tratamiento correcto. Y esto es lo que se llama cicatriz serológica. Las pruebas no treponémicas habitualmente van a permanecer positivas de por vida y por eso no se las utiliza para evaluar la respuesta al tratamiento. En los recién nacidos con diagnóstico presuntivo o confirmado de sífilis congénita que ya recibieron un tratamiento endovenoso con penicilina, deben ser controlados serológicamente con BDRL a los 3, 6 y 12 meses de vida. Los títulos también deberán descender hacia el 6º mes y negativizarse al año de vida. Los recién nacidos con neurosífilis van a requerir nuevas punciones lumbares cada 6 meses hasta que el citoquímico se normalice. La BDRL en el líquido cefalorraquídeo se debe negativizar a los 6 meses y las alteraciones de este citoquímico pueden persistir hasta 2 años después de finalizar el tratamiento. Todos los pacientes tratados deberán tener una evaluación también oftalmológica y auditiva y un seguimiento del desarrollo madurativo. El tratamiento se debe repetir en los pacientes con BDRL estable o en aumento a los 6 meses, BDRL sérica que persiste positiva al año, o los pacientes que tienen un líquido cefalorraquídeo con BDRL positiva a los 6 meses. Acá se da Perdón, sí. El seguimiento auditivo y oftalmológico es con fondo de ojos y autoemisiones acústicas y se hace a los 6 meses y a los 12 meses. O sea, cada 6 meses hasta el año. Al nacimiento, 6 meses y al año.
Bueno, acá tenemos las mujeres embarazadas pueden ser, o los pacientes que se necesiten tratar con penicilina pueden ser alérgicos, pero hay que tener en cuenta que muchas veces la alergia que refieren está más que nada referida a manifestaciones menores, como puede ser una presencia de rash o edema de párpados o labios, y no contraindican su utilización. Lo mismo el antecedente de haber tomado en algún momento de la vida amoxicilina o el haber sido inyectado por vía intradérmica con penicilina sin presentar manifestaciones de alergias mayores como el edema de glotis, confirman que el paciente no es verdaderamente alérgico a la penicilina. Pero en las pacientes que son verdaderamente alérgicas a la penicilina se recomienda la internación y la desensibilización a la penicilina. Esto es un procedimiento por el cual la paciente con un diagnóstico confirmado de alergia se le administra en dosis crecientes el fármaco implicado, en este caso la penicilina, con el pronóstico de inhibir temporalmente su capacidad de respuesta alérgica, lo que induce la tolerancia inmunológica. Los intervalos entre las dosis orales administradas deben ser de 15 minutos. El tiempo total del procedimiento se dice que son de 3 horas y 45 minutos. Se debe realizar bajo supervisión médica y teniendo corticoides y adrenalina a disposición por si se presenta algún efecto secundario. Luego se recomienda dejar pasar 30 minutos de intervalo con observación entre el fin de las dosis orales y la administración parenteral. Este esquema se debe repetir cada vez que se le inyecta penicilina. Bueno, y acá vamos a hablar un poco de la reacción de Harris-Hersheimer que ocurre en aproximadamente el 45% de las embarazadas tratadas para sífilis, la mayoría de ellas cursando estadios muy tempranos de la enfermedad. Puede ser vista más que nada entre las 2 y 24 horas de administrado el antibiótico y se caracteriza por la presencia de fiebre, escalofríos, mialgias, cefaleas y ocasionalmente hipotensión. Además, en las mujeres embarazadas puede desencadenar contracciones uterinas, compromiso de la salud fetal y también se han reportado casos de muerte intrauterina. La patogenia no es clara, pero se cree que es secundaria a la liberación de antígenos treponémicos luego del tratamiento con penicilina. Esto desencadenaría una reacción inflamatoria muy intensa y que va a causar estos síntomas. Con signos ecográficos de infección fetal se va a recomendar la internación y el monitoreo fetal durante las 24 primeras horas de tratamiento, ya que esta reacción es más probable que ocurra en esas horas. Bueno, y acá puse que se debe realizar la denuncia obligatoria de casos de sífilis congénita, más que nada en los recién nacidos o mortinatos cuya madre tuvo sífilis no tratada o inadecuadamente tratada, independientemente de si presentó signos, síntomas o de los resultados del laboratorio. También se deben denunciar a los niños con prueba no treponémica positiva y evidencia clínica de sífilis congénita o alteraciones en la radiografía de huesos largos o líquido cefalorraquídeo con prueba no treponémica positiva o aumento de las proteínas sin otra causa que lo justifique. Y también en todo niño con aislamiento material positivo obtenido del cordón umbilical, lesiones, etcétera, en campo oscuro u otra prueba específica. Muy bien, completísimo. Me encantó. Muy bueno. Muy poco para agregar. Excelente. ¿Quién sigue? No sé si querés presentar vos, Keila, que tenías el otro power, o arrancamos con el otro, como prefieran, la verdad. ¿Cómo quieran? Dale, presenta yo. ¿Me escucha bien o no? Sí, sí. Sí, mi amor. Sí, re. ¿Qué pongo para presentar pantalla entera? Porque no sé. Sí, ¿Eh? sí, sí.
¿Se ve? Sí, ahí está, perfecto. Sí. ¿También se ve o no? Sí, se ve bien. Bueno, voy a hablar sobre toxoplasmosis, que é uma zoonose, né, causada por el protozoário, Toxoplasma gondii, e que tem seu ciclo completo acá em el gato. E através de los quispes presentes en las heces del gato é que vai a contagiar aí o que a nosotros consumimos, que é o caso, acá seria a carne cruda e mal cocida, ou então frutas e verduras contaminadas. Pero en el adulto cursa con una enfermedad muy alto, limitada y asintomático, y solo en 10 a 20% de los casos é que pode cursar com síndrome mononucleose, que vai dar fiebre, malestar, adenomegalias. E o risco maior acá está quando se contrai esses quistes em el embarazo ou então em transfusões e transplante de órgãos contaminados, principalmente quando se trata de uma pessoa imunodeprimida. Quero aproveitar acá para falar um pouco também da profilaxis, aproveitar o esquema que está acá, que a profilaxis, então, seria evitar comer frutas e verduras que estejam mal lavadas, carnes crudas e para a embaraçada, o ideal seria que se esta tem gatos, seria recoletar as cacas de los gatos em menos de 24 horas para que não tenha a probabilidade de esses quistes contaminá-las. Bueno, a epidemiologia é que de 50% a 80% de todas as mulheres já tiveram contato, né, com o toxoplasma, e o embaraço, o risco de desinfecção é muito pequeno, pero, né, hay que ter em conta, porque a transmissão é uma transmissão transplacentária e é uma transmissão de uma infecção aguda. E o risco dessa transmissão se vai dar mais em el terceiro trimestre, por el hecho de que já tem a placenta formada, já tem uma circulação toda desarrollada da madre com o hijo, então essa transmissão se dá em maior porcentagem ao final do embaraço. Mientras que a gravidade dessa infecção ao recém-nascido, do feto, se dá mais no primeiro trimestre, é muito mais grave do que em el terceiro trimestre. Ou seja, vai ter todos os sintomas de gravidade muito mais expressos acá en el primer trimestre. Perdón, corazón, te interrumpo un cachitito con respecto a la prevención. Como bien dijo que acá Keila, excelente, si hay un gatito en el domicilio, está perfecto que hay que levantar las heces antes de las 24 horas, porque recuerden, para que el quiste eclosione necesita condiciones de humedad y de temperatura y tiempo, ¿sí? Entonces, una caca que ya hace bastante que está ahí, es más probable que sea más infectiva que una que está recién hecha. Y después otra cosa importantísima es desparasitarle al gato. Ir desparasitándolo cada 3 meses, entonces ahí también disminuimos el riesgo. Y ni hablar que la mayor fuente de infección son los alimentos contaminados, más que el pobre gatito. O sea que no es que cuando una mujer se embaraza tienen que mandar el gato a vivir a otro lado, ni nada, porque muchas veces los hacen culpables a los pobres gatitos y en realidad se contagian. Yo he visto más personas contagiadas por no se sabe de dónde, porque te dicen no sé de dónde, porque en realidad, bueno, fue algún alimento mal lavado o cocido, que por un gato, sobre todo un gato domiciliario, ¿no? Que en general están con todos los controles y vacunas y demás, ¿sí? Eso, perdón, mi amor. No. Bueno, la clínica es que 85% de los recém-nacidos, estos son asintomáticos, lo que puede cursar con una restricción de crecimiento, puede cursar con prematuridad
E pode haver também alterações do líquido cefalorraquídeo, como, por exemplo, uma hiperproteinuráquia. E a sequela que vai ser, né, a principal acá, que cursam com formas assintomáticas, pode desarrollar em la adultez, que seria a corioretinitis. Então, é uma sequela que é para ter em conta que há que segui-los quando a madre, né, tem essa enfermidade, porque é uma sequela que pode desarrollar mais tardiamente. Bien, ¿saben? Sí, perdón. ¿Y saben cómo se pueden dar cuenta que este bebé está con una corioretinitis? ¿Qué signo puede tener el bebé en los ojos? No es eso que voy a hablar, ¿no? Bueno. Pero ¿cómo se dan cuenta? Así, sin mandarlo a... Pues es un fondo de ojo. El estrabismo. Ahí está, muy bien. Estrabismo y nistagmus. Sí. Bueno, e 15% de eixos são sintomáticos e vai cursar com essa tríade acá, que é a tríade de Sabin, que é uma hidrocefalia que vai haver, né, o aumento de líquido nos ventrículos. Também temos acá as calcificações intracraniales difusas acá, esses pontitos acá hiperdensos, né, e a corioretinitis. Bueno, então a sequela, essa é a sequela principal, que vai ser essa lesão acá na mácula, uma lesão exudativa, de bordes regulares, e 85% dos casos é bilateral. Há também outras sequelas, né, que são as neurológicas, que pode cursar com retardo, convulsões, alterações motoras, e também alterações endócrinas, como hipotiroidismo, a deficiência do hormônio de crescimento, uma puberdade mais precoce e diabetes. E que hacemos? Que exames complementares vamos hacerlo en el pré-natal, el primer y tercer trimestre, a la madre con serología. Podemos utilizar, por exemplo, ELISA, imunoensachos, e vamos a buscar a IgM e a IgG. La IgM, vamos a ver que este aumenta os títulos em a primeira e segunda semana luego na infecção aguda. Então, não é muito válido, porque pode ser que a madre tenha essa infecção algumas nas semanas ou dias antes do embaraço. Então, só esta não é suficiente. Ademais que permanece alta por 2 a 3 meses, incluso pode estar alta por anos, e incluso também pode dar falsos positivos. Então, temos que fazer a IgG. Quando hacemos a IgG, vamos ver que esta aumenta também na primeira e na segunda semana, e tem um pico de 3 a 6 meses. E um detalhe importante também, que quando hacemos a IgG em el primeiro trimestre e está negativa, e depois, em el terceiro trimestre, está positiva, também quer dizer que é uma infecção aguda, porque ocorreu uma seroconversão, ou seja, aumentou os títulos. E quando ocorre isso, o que temos que confirmar é com a prova de avidez, a essa IgG, para saber em que momento tuvo essa infecção. E aí a prova de avidez não vai dizer que se está menor que 30%, é uma infecção recente, e se está mais de 60%, a essa prova, esta é uma infecção que já ocorreu há 3 ou 4 meses. Então, pode ser que esta já tenha incluso imunidade a toxoplasma, ou então já seja uma infecção já crônica, uma imunidade que já passou. Quando suspeitamos, acá tem, prof, que eu ia comentar. Quando suspeitamos que seja um toxoplasma gestacional, quando hacemos um diagnóstico através, né, do ultrassonido com anormalidades fetais. Vamos ver acá que pode ter hidrocefalia, essas calcificações, tanto cerebrais quanto hepáticas, a hepatoesplenomegalia, ascites, cardiomegalia e as calcificações placentárias.
E acá seria o estrabismo, que vai ser uma complicação secundária a la coriretinitis. Também podemos fazer o diagnóstico de líquido amniótico. Não é tão usado, só quando se tem uma alta suspeita. E aí se hace a aminocentese e se utiliza a técnica de PCR, em onde vai a diagnosticar se há DNA de toxoplasma em esse líquido amniótico. E também quando suspeitamos ou confirmamos que há um sofrimento fetal, se hace a PCR. Ele é diagnóstico. Quando que é comprovado que a madre tem o toxoplasma? Quando se seroconvertiu, como já expliquei, e quando se fizeram na PCR em líquido amniótico e tem o DNA del toxoplasma. Quando que é provável? É provável quando temos tanto a IgM quanto a IgG positiva, que pode ser uma infecção recente, aguda, e aí vamos ver com o teste, com a prova de avidez, que está barra, menor que 30%. Ou então, quando há aumentos de los títulos del primeiro para o terceiro trimestre, ou quando temos uma IgM positiva, que quer dizer que é uma infecção aguda, e uma história clínica que sugere uma toxo gestacional, um contato com animais, ou então que comeu carne cruda, toda o que foi mencionado antes. Quando que é improvável, que não é possível, quando a IgM está positiva ou negativa e temos uma IgG positiva e o teste de avidez está alto, que quer dizer que já teve contato antes do embaraço, que já é uma infecção crônica, ou então que a madre já tem uma imunidade. E quando está ausente, é quando temos a IgM negativa e a IgG negativa durante o embaraço, e acá temos que estar atento, que pode ser que essa madre todavia não teve contato e está suscetível a estar em contato. Quando temos uma IgG antes do embaraço, que é crônica, ou então se temos uma IgG positiva, mas todavia não temos a positivação para a IgG. ¿Me entendem ou não? Porque Yo sí la entendí, claro, pero no importa que si yo lo entiendo o no, el resto lo entendió. Sí, amiga, yo entiendo. La secuencia, entonces, es tipo, yo pido primero la IgG y en base a eso como que seguís con la IgM, pero primero la IgG, eso es lo del control, ¿verdad? O la IgM. Sí, la IgG, porque la IgM puede ser que sea una aguda, pero una aguda antes del embarazo. Por isso que tenho que fijar-me em la IgG, porque esta que me vai dizer se é crônica, ou então confirmar se la IgM é de hecho aguda, se está em el embarazo. Si tenés que ver más que nada, sí, como acá dice la compañera, la seroconversión de la IgG, se hacen muestras pareadas de IgG. Bueno, ¿y qué hacemos con el recién nacido? Vamos a hacer la serología, porque esa IgG es transplacentária, y lo que tenemos que fijar es que si la IgG del recién nacido está en 4 títulos a más que la IgG de la madre, aí esse recém-nascido se infectou. E também podemos solicitar acá el IgM e la IgA. E la IgM, se está negativa, e la IgA está negativa, vamos ter que seguir os valores de IgG hasta o ano de vida para ver se soro convertiu. O diagnóstico de toxoplasmose congênita comprovada é quando temos em líquido em líquido amniótico e temos a PCR, e essa PCR deu positiva, e quando nasce, hacemos a IgG, e essa IgG está positiva entre os 2 dias de vida hasta os 6 meses de idade, ou seja, que vamos ter que segui-lo.
Y acá también puse de la IgM y la IgA también, que se la utilizan también para ver si hay una infección congénita. Bueno, una madre que tiene la IgG positiva y tengo un recém-nascido com quadro clínico sugestivo também de toxoplasmose, é uma toxoplasmose congênita, e eu tenho que aí excluir outras possíveis patologias, outras possíveis infecções por micro-organismos ou infecções congênitas que pode cursar com esse quadro clínico que eu mencionei antes. E também a persistência desses títulos de IgG positivo, luego a los 2 meses de vida também nos vai dizer que é uma toxoplasmose congênita. Aí, recém-nascido também vamos solicitar os exames complementares, o hemograma completo, função hepática, também solicitar o líquido cefalorraquídeo, essa ultrassonografia também, que se hace acá de las fontanelas para ver se há presença de hidrocefalia, né, aumento de la produção de líquido cefalorraquídeo. Um ataque de crânio para ver essas calcificações e o exame de fundo de olho por el hecho de ter gran probabilidade de la secuela de la retinocorionitis. O tratamento se vai basar em los títulos, né, de la IgM positiva, e a madre que tem IgM positiva, lá vamos tratar com espiramicina, iniciando esse fármaco às 3 semanas de gestação e mantendo até o final do embaraço. E ao feto que sospechamos, ou então, sospechamos pelo que já comentei, que se soro convertiu, que hicimos os hallazgos em ultrassonografia e a PCR, vamos tratar com esse esquema acá. Ai, não vou ler porque esses nomes, esses esquemas, esses 3 juntos. E a madre que tem toxoplasmose e tem esse IRO também, que foi comprovado, vamos também tratar com esses 3 fármacos, e podemos agregar também a prednisona para evitar possíveis sequelas também. E o efeito colateral que vamos a ter acá em recém-nascido é a neutropenia por la pirimitamina, que causa uma toxicidade medular, então há que ter em conta esse efeito. E vamos associar o ácido folínico justamente por conta desses efeitos colaterais. E eu creio que é isso, não, prof, porque eu busquei, mas não encontrei muito bem, e eu creio que é por os efeitos colaterais que se associa o ácido folínico. Sí, totalmente. Sí, pero es de la sulfadiazina. Ah, é da sulfa. Uhum. E então temos que acompanhar esse ninho por esses efeitos colaterais com hemograma, tanto semanal, bissemanal e mensual, até o final do tratamento, porque é extenso esse tratamento. Então, vamos seguir esses ninhos, tanto os ninhos que são assintomáticos, porque 85% costumam ser assintomáticos e que não são tratados, temos que saber esses títulos de IgG, se esses títulos aumentam ou não. Então, é por isso que vamos fazer a cada 2 meses, para saber se está aumentando ou não. E se está aumentando, é congênita. E a los niños que foram tratados, temos que evaluar por el hecho de que pode causar essas sequelas em la retina, tanto em la idade escolar, quanto hasta la idade escolar, quando seguir anualmente. Bueno, y es eso, ahí de donde saqué esa cosa. Bien, yo lo que tenía con relación al tratamiento de la embarazada es que se hace espiramicina sola en el primer y tercer trimestre, y en el segundo trimestre se hace asociación de pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico.
Esse acá. Sí, pero ahí dice infección fetal. Al feto sí, al toxo congénita, al recién nacido sintomático, toxo congénita, se hace con las 3 drogas, con esa asociación. Ahí está, toxo congénita, bien, sulfadiazina, pidimetamina y ácido folínico. Con los controles de hemograma y plaquetas. Perfecto, eso está perfecto. Pero la anterior de embarazo, infección aguda gestacional, espiramicina. Ah, o sea, que y tendría que poner ese esquema asociado a espiramicina. va, exacto, va. Espiramicina sola en el primero y en el tercer trimestre, ¿sí? Eso se hace por los riesgos teratogénicos que tiene la asociación de sulfa con pirimetamina. O sea que esa asociación de las 3 se hace solamente en el segundo trimestre. Ah, sim. E sí, quizás me confundí, porque acá tem, ó, para la madre también. Evitar Todo. evitar antes de las 20 semanas, claro, ¿ves? En el primer trimestre se hace solamente espiramicina. Y entonces acá agrego a la madre. Exacto. Y esa asociación está perfecta en el segundo trimestre y después en el tercero se hace espiramicina sola. Y en la toxocongénita se hace esa asociación que está perfecta. Bueno, después agrego la madre acá. Entonces. Excelente, muy bien. Súper completo también. ¿Alguna duda que le quieran hacer a la pregunta a la compañera? No, no quiero. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue? Si quieren presento, yo tengo acá el power. Porfa. Dale. Gracias. Ay, no lo encuentro. Acá está, qué tonta. Díganme cuando se vea. Ahí se ve. Se ve. Aquí. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Ok. Bueno, empiezo a pasar. Bueno, voy a empezar hablando del VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, existen 2 tipos de este virus, el tipo 1 que es el que se encuentra ampliamente difundido en todo el mundo y el tipo 2 que se encontraba más que nada en África. Bueno, van a pertenecer a la familia Retroviridae y un poco la conformación del virus que va a estar formado por ARN, una cápside que dentro de ella se encuentran enzimas, bueno, que las más importantes van a ser la retrotranscriptasa y las integrasas y bueno, va a estar, tener una envoltura que en la parte externa se van a encontrar las glucoproteínas. Bueno, acá explico un poco lo que es el ciclo replicativo. Esas glucoproteínas se van a unir a la membrana de los linfocitos TSD4. Bueno, va a penetrar el núcleo y la cápside hacia el citoplasma. Ahí se va a producir la transcripción del ARN a ADN por la retrotranscriptasa y luego ese ADN se integra al ADN o al genoma de la célula hospedadora por las integrasas y se va a sintetizar el ADN provírico, que es lo que va a persistir en la célula toda la vida. Bueno, las vías de transmisión, bueno, tenemos la vía sexual, la vía vertical,
que puede ser en el momento del embarazo, o sea, intraútero por vía hematógena, puede ser periparto, o sea, en el parto, y posparto también a través de la lactancia. Y, bueno, la otra vía de transmisión es la sanguínea o la parenteral. Bueno, un poco la epidemiología, se va a construir el mapa epidemiológico con información que provenga de diversas estrategias de vigilancia y sistemas de información, como pueden ser notificaciones de casos de infección y de SIDA, estadísticas vitales, estudios de prevalencia en unidades, información que se encuentra en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, y también fichas de seguimientos de partos de mujeres infectadas y de niños expuestos. Bueno, desde el año 1982 hasta el 31 de diciembre de 2007, la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Nación registra 67.245 notificaciones de personas infectadas, y dentro de ellas 3.600 eran infectadas por vía vertical. Y había una clara diferencia entre las vías de transmisión según el grupo etario. De 0 a 14 años, el 90% fue por vía perinatal, y de 15 a 24 por vía sexual. Bueno, y acá puso unos gráficos donde muestra las infecciones de VIH según el grupo etario, que bueno, se puede ver cómo desde 2001 a 2010 va a disminuir el grupo etario de 0 a 14, o sea, todos, pero más del de 0 a 14, que es los que se infectan por vía vertical. Bueno, acá lo mismo, como la curva va bajando en la transmisión de 0 a 9, y por ahí de 15 a 19 se mantiene más constante. Bueno, acá lo mismo, la vía de transmisión vertical, que es según a medida que pasa el año, los años se va a disminuir esa transmisión. Bueno, y acá lo mismo. Bueno, las manifestaciones clínicas maternas, el virus tiene un periodo de incubación de 2 a 4 semanas, comienza con una infección primaria que puede ser asintomática o manifestarse como un síndrome gripal, con fiebre, malestar general, mialgias, odinofagia, manifestaciones cutáneas. Luego se produce el periodo de latencia, que suele ser asintomático, puede haber linfadenomegalias en algunos pacientes, y generalmente este periodo dura años, que si los pacientes no se tratan, se produce la destrucción progresiva de los linfocitos TCD4, quedando los pacientes en un estado de inmunodeficiencia, que va a llevar a la aparición de enfermedades oportunistas, de las cuales, bueno, algunas se conocen como marcadores del SIDA. Y el SIDA, que es el síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida, va a aparecer cuando el número de linfocitos TCD4 que son destruidos es alto y se constata una alta tasa de replicación viral. Creo que era cuando los linfocitos T eran menor a 200 células por mililitro. Y que también se puede constatar la aparición del SIDA con las enfermedades marcadoras de SIDA. Y bueno, las manifestaciones clínicas del niño, tenemos aquellos que son progresores rápidos, que es un 15 o un 20%, donde los síntomas de estos niños son precoces y graves, se inician antes del año, con retraso pondoestatural, encefalopatía, infecciones graves, neumonía por el neumocistis girovesi, candidiasis oral, descenso precoz de los linfocitos CD4. Y sin tratamiento antirretroviral fallecen en los primeros años o meses de vida. Después los progresores lentos, que van a ser el 70-80%, que pueden permanecer asintomáticos hasta el segundo o tercer año de vida o más, y los signos clínicos progresan lentamente, son oligosintomáticos, y la sospecha es frecuente por infecciones respiratorias recurrentes, parotiditis recurrentes, hepatoesplenomegalia, neumonía intersticial y herpes zóster recurrente. Y después tenemos los que son no progresores o progresores muy lentos, que es el 5%, y que es importante el nivel de alerta que tenga el pediatra para poder diagnosticar la infección en este grupo pequeño, que son asintomáticos a largo plazo, porque los signos, o sea, no tienen signos y de inmunodeficiencia ni alteración del sistema inmunitario, y con valores de carga viral bajos por un periodo de 12 a 15 años. O sea, los síntomas pueden aparecer súper tardes. Bueno, para seguir un poco
digamos, cómo se diagnosticaría en la embarazada la presencia de VIH. Es parte del control prenatal, la detección, y se basa, digamos, en la detección serológica de anticuerpos VIH-1 y VIH-2. Se va a hacer en todas las embarazadas para que el control, dentro del control prenatal, en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el segundo trimestre, un test para detectar estos anticuerpos. Si en algún momento, por ejemplo, da un resultado positivo para los anticuerpos VIH-1, lo que hay que hacer es confirmar, se hace con ELISA, no lo dije, perdón, se va a confirmar con un Western blot este positivo, ya que puede dar un falso positivo, ya que su sensibilidad es bastante alta, pero no así su especificidad. En cambio, la especificidad del Western blot es bastante más alta. Este es uno de los esquemas que se presentan. Y si, por ejemplo, en el primer control da negativo, se va a repetir entonces, como dije antes, en el segundo y tercer trimestre. Y otra vez, si da positivo, se confirma con Western blot. Bien, perdón, Abrilita, y en el periparto también. Y en el se agregó ahora hace poco. Ah, bien, buenísimo. Igual que sífilis. Otra opción, digamos, ya que hay un nuevo test de ELISA en estos últimos años, que es que asocia tanto ELISA como detección del virus per se, nos permite confirmarlo con la carga viral directamente y no con el Western blot. Esa es otra de las opciones que se manejan. Y siempre importante también testear, digamos, a la pareja sexual o las parejas sexuales, si es que da algún positivo, por supuesto. Bueno, y esta opción del ELISA con la carga viral tiene un valor predictivo de un 99,6%, o sea, bastante alto. Bueno, en las mujeres que sean, entonces, seropositivas, lo que hay que hacer es prevenir la transmisión vertical, que estaba contando antes Rocío, como decíamos, que puede ser en intraútero, periparto, posparto, con distintos grados de riesgo en cada etapa. Y es importante saber, en toda mujer seropositiva, la historia de tratamiento antirretroviral, preguntarle si alguna vez tuvo algún tratamiento y cómo funcionó o no, si fue constante y si fue controlado. Tener en cuenta la edad gestacional del embarazo, descartar otras infecciones de transmisión sexual, porque muchas veces se presentan asociadas, por ejemplo, sífilis, que hablaban antes los chicos, y bueno, todas las otras enfermedades que se tienen en cuenta en el control prenatal. Conocer la serología de la pareja, como dije antes, y saber cuál es el estado clínico de la embarazada es muy importante también. Y para esto se cuenta con el recuento de CD4 y la carga viral. El recuento de CD4, por supuesto, para ver la inmunidad, que como bien decía ahí, se pide en la primera consulta y se repite a las 24 y 28 semanas. Y también se va a repetir y seguir, obviamente, cuando los valores no sean los esperados. Y la carga viral también en la primera consulta, entonces, y repetir entre las 24 y 28 semanas y después de las 34 semanas para poder definir la vía de parto, que bueno, después me voy a explayar un poco más adelante. Pero estas dos variables son las más importantes para poder guiar y controlar el embarazo y, obviamente, guiar el tratamiento que va a tener la embarazada. La supresión de la carga viral, entonces, durante el embarazo y durante el parto es lo más importante para poder evitar, entonces, que este virus llegue al bebé y para, entonces, suprimir o disminuir la carga viral lo más posible, lo más importante es iniciar precozmente el tratamiento antirretroviral, más allá del recuento de CD4 y el valor de la carga viral, o sea, más allá de que estos estén disminuidos y controlados, el tratamiento se va a hacer igual. Entonces, el tratamiento de VIH en el embarazo, bueno, se pueden presentar diferentes escenarios. Por un lado, puede ser que la embarazada ya se conozca seropositiva y ya esté teniendo un esquema de tratamiento antirretroviral. En el caso de que este haya sido efectivo, se continúa con el mismo esquema. Y se va siguiendo como dijimos antes. Y en el caso de que este tratamiento no se muestre efectivo porque la carga viral es muy alta o porque el recuento de CD4 es muy bajo, se hace un test de resistencia y se puede ajustar este esquema. Y en el caso de que la embarazada no se conozca seropositiva y esto se detecte durante los controles prenatales, se va a hacer entonces el test de resistencia y se inicia el esquema con tratamiento antirretroviral. No se espera el resultado del test de resistencia, pero lo ideal es tenerlo para poder ajustar el tratamiento. Lo más común entonces es asociar estos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. El esquema más común de todos en nuestro país, o por lo menos de acuerdo al Ministerio de Salud, es asociar sidobudina o emtricitabina con la amibudina.
Pero también hay otros esquemas que combinan estos inhibidores nucleósidos de transcriptasa inversa, como Acavir, por ejemplo, o también puede haber regímenes con las inhibidores de la proteasa o con inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa. Otro parámetro a tener en cuenta, sobre todo en esas mujeres que sí se conocían seropositivas y están tal vez buscando un embarazo, es no usar Enfavirenz las primeras 8 semanas de gestación, ya que se conocen sus efectos teratogénicos. Y también otro dato a tener en cuenta es que hay un medicamento que se llama Raltegravir, que es un inhibidor de la integrasa, que tiene la capacidad de disminuir la carga viral muy rápido y de manera muy efectiva. Entonces, se puede usar, por ejemplo, para las embarazadas que tienen una edad gestacional de entre 32 y 34 semanas, y se puede detectar una viremia bajo el tratamiento antirretroviral y se necesita disminuir rápido para el momento del nacimiento. O bien, también embarazadas que tienen entre 32 y 34 semanas de edad gestacional y consultaron tardíamente y tal vez no estaban pasando por un tratamiento antirretroviral y se necesita también disminuir esta carga viral lo más rápido posible. Entonces, la vía de parto, obviamente, va a depender entonces de la carga viral. Por eso es que se hacía sobre el final del embarazo para poder determinarlo. Si, por ejemplo, la carga viral es menor a 50 copias por mililitro, el parto puede ser vaginal, ya que el riesgo de transmisión vertical es muy bajo, casi imposible. Si es de más de 1000 copias, se hace una cesárea de elección, ya que este riesgo es bastante más elevado. Y si es entre 50 y 1000 copias, hay discordia con respecto a la vía de parto, ya que si bien la balanza se inclina un poco más hacia lo que sería una cesárea electiva, no hay datos concluyentes de que esto disminuya o aumente la posibilidad de transmisión vertical. Y siempre, independientemente de la vía de parto, se va a hacer un tratamiento profiláctico con AZT endovenoso, que lo que va a hacer es disminuir la posibilidad de transmisión perinatal. En las mujeres que inicien su trabajo de parto o tengan la bolsa rota, se va a hacer un goteo de AZT endovenoso lo antes posible, en la primera hora con una dosis de carga de 2 miligramos por kilo, y se continúa a 1 miligramo por kilo hasta el nacimiento. Y en mujeres que tengan una cesárea programada, el AZT endovenoso se inicia 3 horas antes de la operación a esta dosis de 1 miligramo kilo hasta el nacimiento. Y bueno, en los recién nacidos que nazcan, por ejemplo, de una madre seropositiva, se dice que estuvieron expuestos al virus del VIH y se va a manejar de distintas maneras según cómo fue cursando este embarazo. A todos los expuestos se va a dar un AZT en jarabe a 4 miligramos por kilo en cada dosis, cada 12 horas. Dentro de las primeras 6 horas del recién nacido se tiene que iniciar esto hasta 4 o 6 semanas luego del nacimiento. No sé si me explico. Pero bueno, y además, si la madre no recibió tratamiento antirretroviral por cualquier motivo, previo al trabajo de parto o durante el trabajo de parto del AZT endovenoso, a este esquema de AZT se agrega nevirapina, que se van a usar dosis de 8 miligramos en los recién nacidos que nacieron con 1,5 kg a 2 kilos y de 12 miligramos en aquellos que pesaron al nacimiento más de 2 kilos. Y esta neviparina se va a hacer al nacimiento a las 48 horas y 96 horas después de esta segunda dosis de 48 horas. Y se le puede sumar la mibudina a 2 miligramos kilo por cada dosis, cada 12 horas durante 7 días. Y por otro lado es muy importante inhibir la lactancia, ya que también presenta un riesgo de transmisión por esta vía, y se va a dar entonces a la embarazada, o para la madre, cabergolina, 1 miligramo, una única dosis, el primer día posparto. Prof, yo tengo que el recém-nacido también puede recibir ese AZT por vía oral dentro de las primeras 12 horas, ¿es cierto o no? ¿O solo por Sí. No, difiere si la madre estuvo bien tratada o no. El vía oral es cuando hubo un buen tratamiento. Si le das en jarabe el AZT. ¿Viste acá que dice la compañera? ¿Ves? AZT jarabe. Acá. Ay, no, yo estoy señalando con mi cosa. Acá está. Fíjate acá arriba. AZT jarabe, ¿ves? Es oral. Si es oral. Claro, es oral. Si la mamá recibió, si viene con tratamiento antirretroviral, hizo el protocolo 076, el tratamiento es oral. Es endovenoso en caso de que, bueno, que no haya habido nada. ¿Sí? Profe, yo tengo otra pregunta antes.
Sí. El AZT intraparto, o sea, el goteo, ¿se hace independientemente del tratamiento que ella tuvo previo? Siempre. O sea, si siempre. el tratamiento fue adecuado, se hace el goteo en el parto. Sí. Sí. Claro. Yo tengo entendido que sí. ¿Ustedes tienen algo nuevo? Acá, Abrilita. Yo cuando averigüé, creo que estaba actualizada, la guía creo que era de 2019, y, o sea, bastante, y se usaba, y también yo me acuerdo que en Gineco lo charlamos de la misma manera, que se hacía. Sí, por eso yo tengo entendido que sí, que se hace. Claro. Lo que varía según cómo fue el tratamiento es la vía de parto. Claro. Bueno, cualquier cosa me interrumpe. Bueno, y además de este tratamiento farmacológico que se hace al recién nacido, hay que tener en cuenta que en muchos casos, obviamente, estuvieron expuestos a un tratamiento antirretroviral. Entonces, al nacimiento esto puede tener repercusiones en el recién nacido, como efectos adversos que son transitorios, pero bueno, pueden ser los más comunes: la anemia, plaquetopenia, una neutropenia leve o un aumento de las transaminasas. Entonces se le hace a los recién nacidos un hemograma y dosaje de transaminasas, idealmente antes de empezar con la administración de AZT. Pero si no están los resultados, igualmente se va a iniciar antes de las 6 horas de vida, sí o sí, esta administración de AZT en jarabe a todos los recién nacidos expuestos. Y en el recién nacido, obviamente, también se va a hacer un diagnóstico de VIH y que siempre, antes de los 18 meses de vida, el niño puede tener anticuerpos maternos que se van a detectar por ELISA. Entonces, el ELISA, como se usa en los adultos, no nos sirve como método diagnóstico, sino que hay otros dos que pueden ser el ADN proviral, que tiene una sensibilidad que va variando a medida que van pasando las horas. En las primeras 48 horas de vida su sensibilidad es menos del 40%, en la segunda semana ya aumenta a un 93% y luego de los 28 días de vida su sensibilidad es de un 96%. Sí. Esa sería la PCR. Claro, la PCR. Bien. Y otra opción es hacer entonces la carga viral, cuya sensibilidad es de 92,5%, 88,5% y la especificidad es de 100%. Yo, de acuerdo a lo que había leído, era lo que más se usaba, pero están las dos opciones. Y además, la carga viral, bueno, siempre que sea positivo lo voy a tener que hacer para poder seguir el tratamiento y la evolución del recién nacido. Entonces, el diagnóstico es muy, muy importante que se inicie lo más temprano posible, a las 48 o 72 horas del nacimiento, sí o sí, y obviamente siempre antes del egreso de la maternidad, para que no pase, digamos. Exacto. Sí, lo que usamos en general son embarazos controlados, por suerte. Como viste, Rocío mostró al principio cómo está disminuyendo la incidencia de transmisión vertical. Por eso las embarazadas ya vienen con tratamientos y se hace el protocolo y demás, entonces se hace PCR. En general, la tasa de transmisión vertical ha disminuido muchísimo, entonces no tienen carga viral. Entonces se hace PCR en general. Carga viral cuando ya la tenés, si es positiva la PCR, ya está. Ahí empezar a hacer carga viral para, como vos bien dijiste, hacer el seguimiento. Bien. Entonces, otra vez, el algoritmo diagnóstico antes del egreso a la maternidad, sí o sí, por PCR o carga viral. Si da negativo, esto se va a repetir a los 14 a 21 días de vida. Si vuelve a dar negativo, entre las 6 semanas de vida o a las 2 semanas de haber terminado la profilaxis, que recordemos que se hace durante 4 a 6 semanas. Si esto vuelve a dar negativo, se va a repetir a las 12 semanas de vida, 3 meses. Y si vuelve a dar negativo, luego de los 18 meses de vida se repite y ahí ya se puede hacer una serología con ELISA, que es ELISA de cuarta generación. Y si cualquiera de estos resultados es positivo, se va a confirmar con una segunda muestra y se va a hacer la carga viral, como dijimos, para iniciar el tratamiento. Y un niño se considera infectado cuando tiene entonces 2 pruebas de sangre positivas en distintas muestras, independientemente de su edad. Entonces, el seguimiento pediátrico del lactante expuesto obviamente incluye todos estos análisis para detectar por PCR
el virus, y también, obviamente, incluye evaluar el crecimiento y desarrollo del niño, una evaluación nutricional, controlar que tenga todas las inmunizaciones pertinentes y el control odontológico. Y se va a hacer siempre por parte del pediatra una evaluación del compromiso orgánico, teniendo en cuenta todos los sistemas que pueden estar afectados por este virus, la piel, el aparato linfoganglionar, chequear que no haya visceromegalias, el aparato respiratorio, cardiovascular, hematológico, renal, gastrointestinal y el sistema nervioso central. Y también, obviamente, prevenir las infecciones oportunistas a través de su detección clínica, obviamente con la carga viral y el recuento de CD4, y evaluando las distintas serologías de acuerdo a la sospecha clínica para, por ejemplo, las más comunes, que son toxoplasmosis, Chagas, hepatitis B, hepatitis C, y también, obviamente, valiéndose de métodos de diagnóstico por imagen según la sospecha clínica. Además, se hacen distintos análisis de laboratorio para ir siguiendo a todos los niños, por ejemplo, hemogramas, función hepática, función renal, perfil lipídico con amilasa y glucemia, proteinograma completo, la población linfocitaria de CD4 y la carga viral. Y también, bueno, como hay buses de interconsultas con control neurológico, cardiológico y nutricional. Y no quería dejar de mencionarlo del soporte psicosocial para el niño y para la familia, que una de las guías del ministerio, o sea, se explaya bastante en este punto para todo lo que tiene que ver con un niño con sospecha de exposición a virus del VIH y para su familia, o también para los que ya se tienen el diagnóstico confirmado, el soporte psicosocial no solo para la familia, sino para también la adherencia al tratamiento y que puedan seguir haciendo todos los controles. Y eso. Entonces, ¿cuándo iniciar el tratamiento antirretroviral en niños? Va a depender siempre de la edad del paciente y en la que se detecte esta infección, en el estadio clínico y inmunológico, la gravedad, los riesgos y las comorbilidades, que bueno, se van a ir estimando de acuerdo a todos los estudios y análisis clínicos que fui mencionando. La carga viral, evidencia de tratamiento antirretroviral previo y la posibilidad de adherencia al tratamiento. Entonces, en este periodo de la vida es esto, el seguimiento muy cercano, preferiblemente semanal, para chequear sobre todo al inicio la adherencia al tratamiento. Y en los menores de 2 años siempre es importante tratar, ya que obviamente los beneficios de tratar superan los riesgos y son muy susceptibles a, como decía Rocío antes, de estar afectados por estas manifestaciones clínicas en las primeras etapas de la vida. Hay muchos esquemas, pero otra vez se eligen sobre todo los que incluyen 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, como AZT, la mibudina, emtricitabina, y se asocia generalmente a un inhibidor de la proteasa, como los que mencioné ahí. Y bueno, acá hay otros esquemas de asociaciones de inhibidores nucleósidos de la transcriptasa. No se la huelen, no se la huelen. Había un montón, si quieren después les paso el curso, pero, o sea, era muchísimo. No es el objetivo de esta, sí. Bueno, y eso, era lo que yo tenía con respecto al tratamiento. No, excelente. Muy bien, súper completo. Che, qué lindos. Qué lindos. Me gusta mucho hacer papers. Se nota. A todos, bueno, a varios, porque... Sí, quedaron re lindos todos. Muy lindas, sí. Me van a tener que enseñar. Profe, una pregunta. Porque había leído que la BCG, en el caso del recién nacido con VIH, digamos, se postergaba. ¿Esto es así o...? Sí, es así. Ok. Sí. Si es positivo para el HIV no se coloca, recuerden que BCG es una vacuna atenuada. ¿Y en qué momento se colocaría? Cuando negativice. Cuando negativice las PCRs o la ELISA, depende, bueno, la edad que tenga, ¿no? Y sí, con 2 PCR negativas se puede colocar la vacuna BCG. Bueno, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Buenísimo. Bien. Citomegalovirus. Bueno, el citomegalovirus es un virus ADN de la familia de los herpes y como decía Leo en la clase pasada, los herpes tienen la característica de permanecer latentes en el organismo después de una primoinfección y volver a dar reinfecciones y nuevas viremias a lo largo de la vida del paciente. El citomegalo es de distribución universal y tiene una prevalencia que se calcula entre el 60 y el 80% de toda la población adulta es portadora de cito,
y se da más aún en los estratos más pobres de las sociedades que la gente de mejor pasar. Se puede transmitir de vía vertical u horizontal. Verticalmente se pasa de la madre al hijo por vía transplacentaria en el embarazo, durante el trabajo de parto por exposición a las secreciones y en el posparto a través de la lactancia. Y horizontalmente por contacto estrecho, por contacto con secreciones salivales y orina, y después la fuente principal de contagio es la vía sexual. Ahí está. Bueno, del 0,2 al 2,5%, un promedio 1% de todos los recién nacidos van a adquirir la infección intrauterinamente, y esto la convierte en la infección viral congénita más frecuente de todas las virales. Y la infección se puede dar tanto en la primoinfección como en las reactivaciones, pero hay mucha más probabilidad de contagio y de síntomas y secuelas en la primoinfección de la madre que en una reactivación. También se puede transmitir en cualquier semana del embarazo, pero suele ser mucho más grave en las primeras 20 y bueno, va a afectar el desarrollo fetal, dando como consecuencia la muerte, restricción del crecimiento intrauterino, hidrops, sepsis, microcefalia, hidrocefalia, corioretinitis y un montón de cosas. Bueno, en este gráfico se muestra la diferencia entre una madre que nunca tuvo una infección con una madre que va a reactivar. Vemos el riesgo primero del riesgo de que la madre se reinfecte, si primo infecte es mayor ya la primoinfección. Vemos también que la infección fetal es mucho mayor en la primoinfección, de un 40% al 1%, y que después las secuelas y los síntomas también son mayores cuando se da una primoinfección de la madre que cuando se da una reactivación, digamos, del virus que ya lo tuvo. Ahí está. Bien, la mamá va a tener un cuadro bastante inespecífico y solo el 10% de los adultos van a ser sintomáticos, que el cuadro va a ser una mononucleosis con fiebre, linfadenopatía, hepatoplenomegalia, astenia. Puede también ser una hepatitis que no sea un virus hepatitis o simplemente un cuadro gripal. Y en el laboratorio tenemos leucopenia o blancos normales, pero con linfomonocitosis y también aumento de las enzimas hepáticas. Y en el recién nacido, como dijimos, el 90% va a ser asintomático también, pero esto no lo deja exento de las secuelas a largo plazo, que van a ser la pérdida de audición sensorio-neural y los trastornos del desarrollo. Y el 10% que va a ser sintomático va a tener hepatoplenomegalia hasta en un 75%, petequias o púrpura, ictericia, microcefalia con calcificaciones cerebrales, y a diferencia de la toxo que decía Keila, estas son periventriculares y no son todas difusas. Restricción del crecimiento intrauterino, defecto en el manto dental, convulsiones, hipotonía o hipertonía, y también la corioretinitis que decía es bastante común del cito. Y en el laboratorio el bebé va a tener anemia hemolítica, trombocitopenia, linfopenia, hiperbilirrubinemia y también aumento de las enzimas hepáticas. Bueno, y los que tienen sepsis o alteraciones del sistema nervioso puede llegar hasta un 30% de la mortalidad, o sea que es bastante alto. Acá hay un cuadro que compara la diferencia en que va a tener las secuelas que va a quedar entre un bebé que tuvo síntomas o uno asintomático, que si bien vemos que son mucho mayores en el sintomático, tampoco hay que dejar pasar que el asintomático va a tener déficit auditivo, hipoacusia, corioretinitis. Este coeficiente menor al 70 es retraso mental, digamos, el corte que hacía. Bueno, microcefalia y parecia, ahí están los valores. Y el que viene es igual, pero comparando si la madre se infectó en una infección primaria o si tuvo una recurrencia en la infección, que también son mayores las secuelas con la primaria, pero la infección recurrente puede dar, es muy raro, pero puede llegar a dar un poquito de secuelas. Ahí estamos. Bien, el diagnóstico prenatal en el embarazo es bastante complicado porque, como dijimos, el cuadro es inespecífico, o sea, la madre puede pasar asintomática y no nos damos cuenta. Después, no se realiza el screening obligatorio, entonces no tenemos IgG para la seroconversión, así que nunca vamos a saber si esa IgG es nueva o ya venía de antes. La inmunoglobulina M tiene falsos positivos,
y también está presente en las reactivaciones, entonces no vamos a ver si es primo o reactivación. Y los estudios como el test de avidez o la PCR son muy costosos y no se hacen. Entonces acá en este cuadrito que encontré veíamos a quién estudiar. Si una mujer tiene síntomas, como dijimos, se le puede hacer si ya descartamos hepatitis y todas las otras enfermedades que puede tener. Y también si en una ecografía tenemos imágenes sugestivas, como las que decía Keila, pero bueno, como digamos ahora vamos a ver las calcificaciones, también se puede hacer una PCR en el líquido amniótico, que no se hace tanto, pero se puede hacer. Y después encontré esto que se le tiene que solicitar la serología a las mujeres que trabajen en guarderías o con niños menores a 6 años o que tengan un hijo menor a 6 años que vaya al jardín y tenga contacto con otros niños. Pero no sé si es tan así. Y eso depende del obstetra. Claro. Depende del artrito. Profe, yo cuando estaba estudiando y vi que tenía muchas cosas que son iguales de la toxo. Sí. Son muy parecidas. Todo el síndrome TOR, en realidad, es parecido. Claro. La microcefalia, la corioretinitis, sí. Todo el síndrome TOR. La diferencia que acá es tenemos lesiones en piel, cutánea, claro. y el otro no tiene la de la toxo. Exacto. Yo no puse foto del bebé porque la verdad me parecía, era como muy fuerte la imagen, por eso no la puse. Pero leí por ahí que le dicen muffin de arándano porque tiene tantas petequias, púrpura y está todo manchadito así, parece un muffin de arándano, la verdad, pobrecito. Bueno, el diagnóstico vamos a tener la clínica, que va a estar por esta hepatosplenomegalia, por la púrpura, por la ictericia, por todo lo que dijimos. Serología, que puede ser PCR o cultivo. La PCR es de saliva o orina, y el cultivo se hace en fibroblastos de orina, se prefiere, y esta técnica Shell-Vial es una técnica que es un cultivo más rápido, de las 48 horas ya tenés el resultado. Y esto, para confirmar si es congénita o no, que la que trae problemas es la congénita, se tiene que hacer dentro de las 2 a 3 primeras semanas de vida, si no después ya no vamos a saber si la adquirió una vez que nació o si la adquirió intrauterinamente. Y lo que leí que no puse, que la única manera después de las 2 a 3 semanas de diagnosticar congénita es hacer PCR de la sangre del papel secante que se usó para hacer el test metabólico. El screening. Claro. Sí. Con esa sangre, después de las 3 semanas, podría diagnosticarse que era congénita. Bueno, la imagen del sistema nervioso, acá se ven, este tiene unos ventrículos gigantes, pero se ven bien todas las calcificaciones que están alrededor. Tienen una eco y una tomografía, ¿puede ser? Claro. Exacto, sí. Que son las dos imágenes, una eco transfontanelar y la tomo. Uh-huh. Y ahí se ven bien todos los cositos, las calcificaciones. Y bueno, un fondo de ojo para ver la corioretinitis. En el de Keila se veía bastante mejor que este, pero bueno, es el fondo de ojo. Sí, Santi. Y también se pide hemograma y hepatograma. Sí. Bien. Acá está. Bueno, el manejo, como a veces no sabemos que la madre tuvo citomegalo, claramente hay que hacer una evaluación integral a todo recién nacido. Si tenemos confirmación de la infección, se deben hacer los estudios generales y también hemograma completo con plaquetas, hepatograma, bili total y directa, el fondo de ojo y los estudios de imágenes que vimos recién, que eran la ecografía y la TAC. Y en los que también confirmamos, por más que sean asintomáticos, lo que hay que hacer es la evaluación neurológica del desarrollo madurativo, audiológica y el fondo de ojo, periódicamente hasta los 6 años, igual que el caso de Keila, porque las secuelas se van aumentando y van desarrollándose a lo largo del tiempo, no es que aparecen un día y ya quedaron igual. El tratamiento es de sostén, estimulación precoz y ganciclovir endovenoso, que es un antiviral de 10 a 15 miligramos por kilo por día, cada 12 horas en 2 dosis estos 10 miligramos por 6 semanas. Y también puse esto así en puntitos porque lo vi en otro lado, que esta es una droga oral que se llama valganciclovir, que se da 2 veces por día durante 6 meses para mejorar los resultados de la audición y el neurodesarrollo. Pero después busqué un poquito esta droga y es
re cara y Sí, no sé, no sí. sé si estaba. No. Por eso la puse así en Sí, puntito está por bien. las dudas. Perfecto. Sí, sí, Por porque a las lo dudas. mejor Salía, existe, pero a lo mejor acá sí, claro, yo nunca la la vi. busqué acá y sale 150.000 pesos, pero viene de 450 miligramos y 60 comprimidos. O sea, no se usa para esto. Me imaginé así que lo puse así Ahí va, perfecto. en puntitos. Bien. Vale. Y bueno, para terminar con Cito, lo que pasa es que no hay un tratamiento eficaz para la madre embarazada. No hay una vacuna que existe, entonces lo más importante va a ser prevenir la primoinfección durante el embarazo de la mujer. La fuente de infección, como dijimos, va a ser la intrafamiliar y la sexual. Y la intrafamiliar, más que nada, va a ser un niño menor de 6 años que vaya a la escuela. Entonces, lo que se puede recomendar es que si trabaja con niños, si puede no trabajar con niños menores de 6 años, mejor, pero es imposible, porque si es maestra jardinera va a trabajar. Lo que sí se le puede decir es que tenga sumo cuidado en lavarse las manos cuando tiene contacto con las secreciones o cambiarle el pañuelo al nene, no compartir los fomites o los utensilios y tampoco darle besos en la boca o tener contacto con la saliva o todas las secreciones respiratorias altas del niño, que es lo que va a contagiar la madre. Y mucho más no. No había. Esto de hepatitis que era de Caro, si quieren lo leo, no sé. Dale, léelo, dale, así. Lo voy leyendo lo que puso. Sí, exacto. Voy a tomar un mate, permiso. Bueno, lo leo y me van ayudando todos. Bueno, la hepatitis B, el agente etiológico del virus de la hepatitis B se transmite por vía parenteral, sexual y vertical. Vertical, lo importante es esto, que el 90% se va a dar durante el parto y no durante el embarazo. Bueno, el periodo de incubación es de 6 meses y la forma aguda se resuelve sin dejar secuelas entre 4 y 8 semanas. Puede pasar a la cronicidad en el 90% de los neonatos, en el 30% de los menores a 5 y en el 5% de los mayores a 5. No altera el curso del embarazo y no es causa de malformación fetal, por esto que decíamos seguramente que el 90% se da en el parto. Claro, entonces lo importante de la detección de la serología, bueno, y de la presencia de hepatitis durante el embarazo es esto, es el riesgo de cronicidad que tiene el paciente que adquirió la enfermedad por transmisión vertical. ¿Se acuerdan a qué lleva la cronicidad del virus B? Y cirrosis. Cirrosis y cáncer. Carcinoma. Y hepatocarcinoma, claro. Exacto. ¿Sí? Entonces, estos pacientitos que adquirieron la enfermedad por transmisión vertical tienen riesgo de muerte en la tercera y cuarta década de la vida, ¿sí? Por cirrosis o hepatocarcinoma. Bueno, interpretación de resultados serológicos para hepatitis. Los marcadores son antígeno de superficie, anticuerpo del antígeno C y anticuerpo del antígeno de superficie. Si los tres nos dan no reactivos, quiere decir que nunca tuvo contacto con el virus la persona ni con la vacuna. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vacunarlo. Vacunar. Sí, a la embarazada recuerden que hay que vacunar. Sí. Si nos dan los anticuerpos del core y anticuerpos del antígeno de superficie reactivos, pero no reactivos, el antígeno S, quiere decir que tuvo una infección, pero ya se curó y tuvo una infección natural. Claro. Si solo nos da reactivo el anticuerpo del antígeno S y no el del core, quiere decir que se vacunó y que anduvo esa vacuna. Perdón si hablo así, pero lo estoy leyendo ahora. Clarísimo. Si tenemos reactivo el antígeno S, el anticuerpo del core, o sea, la hemoglobina M, pero no el anticuerpo del S, quiere decir que tenemos una infección aguda. Y si tenemos reactivo el antígeno S, el anticuerpo del core, pero no tenemos la hemoglobina M ni el anticuerpo del S, quiere decir que tuvimos la infección crónica, o sea, ya está en cronicidad esa infección. Y esto, a ver, si tenemos antígeno S no reactivo, el core reactivo y el anticuerpo del antígeno S no reactivo, puede ser que tengamos una infección que ya se resolvió, un falso positivo,
una crónica oculta o una aguda que se está resolviendo en este momento. Bueno, acá están los antígenos. Mira. El antígeno de superficie para hepatitis B se utiliza para diagnosticar la infección aguda o crónica, y la presencia de más de 6 meses la presencia por más de 6 meses indica infección crónica y su desaparición, la curación. Cuando el antígeno es reactivo, el virus se puede transmitir de una persona a la otra. Cuando tenemos el anticuerpo contra el antígeno de superficie, indica que tenemos inmunidad, ya sea por la vacuna o por la curación. Y si tenemos el anticuerpo para el core, para el antígeno del core, indica que tuvimos una infección actual o pasada y que persiste, y el antígeno es el que va a persistir reactivo toda la vida. Y si tenemos la IgM, quiere decir que tenemos una infección reciente y va a ser detectable durante los primeros 6 meses después de la infección. Algoritmo, a ver. Bueno, ¿qué se le hace a la madre? Se le pide antígeno de superficie. Si no nos da reactivo, claro, si no nos da reactivo, lo que decía es hay que vacunar porque nunca tuvo contacto. Exacto. Si nos da reactivo, hay que estudiar el anticuerpo del core. Si el anticuerpo del core nos da reactivo, se confirma que tiene infección de hepatitis, claro, y que dice se deriva al especialista. Y si no nos da el anticuerpo del core, hay que ver otro algoritmo que no sé dónde está. Capaz que... Prevención. A ver, bueno. Hay que recordarle a toda mujer embarazada que es una infección de transmisión sexual por sangre y perinatal. Y en el caso que alguno de los integrantes de la pareja tenga hepatitis B, se recomienda el uso de preservativo, no compartir máquina de afeitar, cepillo de dientes ni otros elementos cortopunzantes. Hay que promover el control prenatal, hay que garantizar el ofrecimiento de diagnóstico de ITS, tanto para la mujer embarazada como para la pareja, pedir pruebas de sífilis, VIH y hepatitis B en la primera consulta de la embarazada y la pareja en la rutina, y volver a solicitar tamizaje para sífilis en periparto. Los resultados serológicos confirmados no deberían tardar más de 2 semanas. Bueno. Y también recomendar el uso del preservativo de bolsa. Recomendaciones para una mujer con diagnóstico de hepatitis B. La detección precoz de la infección son estrategias fundamentales para la prevención de la transmisión perinatal. Si un recién nacido hijo de una mujer con antígeno de superficie y antígeno E reactivos no recibe inmunoprofilaxis adecuada, tiene entre el 70 y el 90% de probabilidad de contraer una infección crónica a los 6 meses de edad. En el caso de que la mujer tenga reactivo el antígeno S, pero no el E, y en ausencia de inmunoprofilaxis posexposición, la probabilidad de que el niño contraiga una infección crónica de 6 meses de edad es menor al 10%. Bueno, escenarios posibles. Si el antígeno de superficie es reactivo en la mujer, pero no en la pareja, hay que comenzar con la evaluación inicial de hepatitis B en la mujer, derivar al especialista, quien ante la confirmación de hepatitis B crónica en la embarazada evaluará la necesidad de iniciar tratamiento en el 3er trimestre del embarazo. Indicar inmunoprofilaxis para la pareja, que debe recibir en forma inmediata una dosis de IgHB, que será eso. Inmunoglobulina específica. Ahí está, inmunoglobulina específica, y en el caso de que se documente hepatitis B aguda en la mujer y en todos los casos, comenzar el esquema de vacunación de la pareja debe ser, ¿no? Sí. Y programar la inmunoprofilaxis para el recién nacido. Si el antígeno de superficie no reactiva en la mujer, pero sí en la pareja, hay que derivar a la pareja al seguimiento, hay que indicar profilaxis a la embarazada, bien, y comenzar el esquema de vacunación. Repetir el antígeno de superficie en la embarazada en el 3er trimestre, y si fuera reactivo, derivar a un médico especialista para evaluar la necesidad de iniciar tratamiento antiviral para evitar la transmisión vertical. Si el antígeno de superficie es reactivo en ambos, hay que iniciar la evaluación debe ser inicial para hepatitis B en la mujer embarazada y su pareja, y programar la inmunoprofilaxis para el recién nacido. Bien, no está indicado la cesárea en las madres con hepatitis B crónica, a menos que la condición obstétrica lo requiera.
Recomendaciones para el niño expuesto a hepatitis B. Tiene que ser bañado para limpiar secreciones maternas potencialmente infectivas. En niños que recibieron la inmunoprofilaxis, la lactancia no está contraindicada. Si al momento del nacimiento se desconoce la serología materna, se recomienda aplicar la vacuna contra la hepatitis B como cualquier niño y solicitar el antígeno de superficie a la madre. Si este es reactivo, hay que administrarle gamma globulina al recién nacido antes de la primera semana de vida. Lo ideal es no diferir la primera dosis de vacuna y si por condiciones clínicas del niño se plantea diferir la primera dosis, es necesario conocer la serología de la madre y si esta fuera positiva, se le dará la vacuna dentro de las 12 horas de vida. Bien, evaluar al niño con serologías de anticuerpos del core y anticuerpos del antígeno de superficie entre los 9 y 15 meses de edad, para confirmar si se inmunizó. Si el resultado del laboratorio muestra que tenemos anticuerpos de S cuantitativamente mayores o iguales a 10 unidades internacionales por mililitro y el anticuerpo C no reactivo, se considera exitosa la inmunoprofilaxis. Si el resultado del laboratorio muestra títulos antígeno S cuantitativamente menores de 10 unidades internacionales por mililitro y el C no reactivo, se interpreta que no respondió y debe aplicarse una segunda serie de la vacunación. Y si el resultado del laboratorio muestra títulos de anticuerpos de antígeno S menores a 10 y anticuerpos del core reactivo, se debe solicitar el antígeno S. Si este antígeno S es reactivo, se confirma que tuvo transmisión de la infección y se debe repetir a los 6 meses para evaluar la posible cronicidad. Si el antígeno S es no reactivo, se solicita el ADN del virus para determinar la infección. Y si no se detecta ADN viral, se indicará el nuevo esquema de vacunación y se repetirá la determinación al mes de finalizar la misma. En caso de detección, se confirma la infección y se le hace el seguimiento especializado. El cumplimiento del esquema de vacunación completo requiere un seguimiento estrecho del niño, permitiendo detectar a los niños no respondedores, aplicar una segunda serie de vacunas y el tratamiento adecuado para los portadores crónicos. ¿Listo? Bueno, voy a empezar con la rubéola. Bueno, la rubéola es un virus ARN del género rubivirus de la familia Togaviridae. Su transmisión es a través de estornudo, tos, contacto con superficies contaminadas y los síntomas aparecen de 2 a 3 semanas después del contagio. Los síntomas se caracterizan por erupción eritematosa, maculopapulosa generalizada, adenopatía y febrícula. Bueno, la erupción se inicia en el rostro, se vuelve generalizada en 24 horas y dura un promedio de 3 días. La adenopatía que precede la erupción frecuentemente compromete los ganglios linfáticos auriculares posteriores y suboccipitales y puede ser también generalizada y dura de 5 a 8 días más o menos. Bueno, en los adultos normalmente cursan de forma asintomática como un cuadro gripal, malestar, dolor de cabeza, fiebre, congestión nasal y bueno, y puede también desarrollar artritis y dolores en las articulaciones. Bueno, es una enfermedad típica de la infancia y rara vez acompaña con complicaciones. La epidemiología. Previamente a la incorporación de la vacuna de la rubéola, se presentaba epidemias a cada 6 y 9 años, como grandes pandemias cada 20 y 25 años. Se registraron en la última pandemia de 69 12,5 millones de casos globales de rubéola, 11.000 muertes fetales, 20.000 recién nacidos con síndrome de la rubéola congénita
Y bueno, después de 69, en los Estados Unidos empezó a utilizar la vacuna. Los casos del síndrome disminuyeron año tras año, con una incidencia actual de 0,05 a cada 100.000 recién nacidos vivos. Aproximadamente de 10 a 15% de la población adulta es susceptible a la rubéola, pero con menor riesgo de enfermar por mejor control de las epidemias. Bueno, debe tenerse en cuenta que para la vacunación masiva contra la rubéola resulte una medida eficaz, la prevención se requiere una cobertura de vacunación en 90% de la población, más o menos. Bueno, el riesgo fetal. Hay riesgo del síndrome cuando la viremia materna ocurre luego de los 12 días de la última menstruación, cerca del momento de implantación, o sea, hasta las 20 semanas de gestación. Luego de este periodo, la mayoría de los recién nacidos son asintomáticos. O sea, el primer trimestre es cuando hay mayores efectos y daños fetales ahí. La transmisión vertical se produce por vía transplacentaria en el momento de la viremia materna. El riesgo de infección fetal y la gravedad de las secuelas están directamente relacionadas con el momento de la gestación. Mira, acá tienen una tabla con la edad gestacional. Cuanto menos la edad gestacional, peor son los defectos, más graves son. Bueno, puede pasar ahí. Acá otra tabla también donde hay los riesgos que el nene sufre, el retraso de crecimiento intrauterino, pero los más frecuentes de orden de frecuencia son la hipoacusia como mayor, retraso mental, microcefalia, malformaciones cardíacas y defectos oculares, principalmente la catarata. Ahí, mira, se ve como una nube blanca en los ojos están desalinados, hay un nistagmo, como los chicos dijo antes, todo eso. La microcefalia también. Bueno, la infección pasada. La infección previa se determina por presencia o ausencia de IgG específica. El método más tradicional y usado es la inhibición de la hemaglutinación. Tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Títulos mayores o igual a 1/8 o 1/10 se consideran positivos o protectores. Bueno, se utiliza también la IgM. En la actualidad, el método de ELISA ha reemplazado de la hemaglutinación porque es más fácil de realizar y tiene una sensibilidad y especificidad muy semejante. Entonces, los niveles de ELISA iguales o mayores a 15 unidades internacionales por ml se considera positivo a esta infección pasada. Infección aguda. Bueno, los anticuerpos IgG comienzan a ser detectados 2 o 3 semanas después del contagio o entre los 3 y 5 días posteriores a la aparición del rash y persisten por vida. La IgM suele aparecer junto con la IgG y permanece detectable durante 4 a 8 semanas y puede mantenerse con títulos bajos hasta 1 año después de la infección. Los niveles bajos y sostenidos de anticuerpo IgM por ELISA deben ser confirmados por otras técnicas. ¿Por qué? Porque hay reacciones, puede haber reacciones cruzadas ahí de otras infecciones. Para investigar el estado serológico de la paciente frente a la rubéola, se debe solicitar una única muestra de IgE por uno de los dos métodos. Para descartar la infección aguda, se debe solicitar 2 muestras de sangre separadas de 10 a 14 días entre cada una y realizar dosaje de IgG por los 2 métodos en formas pareadas también.
y diagnóstico intrauterino. Bueno, la infección, el diagnóstico de infección materna no es sinónimo de infección fetal. La positividad del cultivo de líquido amniótico indica infección intrauterina, lo cual no es sinónimo de afección fetal. Su aplicación tiene algunos inconvenientes. No se puede realizar antes de las 20 semanas de gestación. No hay muchos centros que puedan realizar el cultivo viral. El resultado demora mucho, entre 3 a 6 semanas, demasiado tiempo para quien depende de una interrupción del embarazo. Y además, si el cultivo es negativo, no excluye infección fetal. Bueno, otra forma es la detección de IgM fetal en sangre del cordón por punción y puede llevar a cabo por punción directa guiada por ecografía, que sería la cordiocentesis del cordón umbilical. La presencia de anticuerpos indica infección fetal y su ausencia no la descarta, como dijo antes. Conviene recordar que ninguno de estos métodos de diagnóstico intrauterino determina el grado de compromiso fetal. Y sí, las semanas que ella tuvo contaminada, todo eso. La prevención. Bueno, la rubéola es una enfermedad que puede ser prevenida totalmente mediante la vacuna. Es una de las únicas que puede hacer eso. Entonces, si la paciente llega a embarazar sin haber testado nunca su inmunidad, la obstetra debe indicar la investigación serológica y recomendar la vacunación en el puerperio en caso de ser seronegativa. Y durante el embarazo no puede poner la vacuna porque son virus atenuados y bueno, está no indicado a embarazadas la vacuna. Entonces, la vacuna triple viral no se recomienda su administración embarazada y hay un riesgo teórico de infección fetal y se aconseja evitar el embarazo por 28 días después de vacunarse. Y después del embarazo, tenemos que vacunar siempre en puerperio inmediato, por más que esté amamentando, lo que sea, tiene que poner la vacuna. Bueno, listo. ¿Listo? Listo. Bueno, muy bien. Es muy sencillo la Sí, rubéola. Sí. Bueno, me encantó, che. Ahora les paso el power si quieren. Sí, pásalo, por favor. Bueno, el martes que viene es el parcial. Sí. Les ofrezco, lo que pasa que estoy re corta de horarios, porque yo encima trabajo todo este fin de semana. Si quieren, yo el lunes a la mañana, ¿sí? De 8 a 12, en algún momentito, antes de irme a trabajar, hacemos un examen, pero tipo caso clínico, con todos estos temas. Si quieren, para ir viendo a ver accionando la cabeza, a ver en qué lugar están del estudio. El tema es que lo único que le puedo ofrecer es esa franja horaria. No Perdón, Lau, ¿cuándo dijiste? Lunes a la mañana, de 8 a 12, digamos. Si se ponen de acuerdo, no sé si tienen otro yo no tengo nada el lunes. Otra clase, claro. Yo también puedo. ¿Les parece el lunes a las 10? Así no nos levantamos tan temprano. Sí. A las 10 y les presento es en realidad, les soy sincera, es un examen del año pasado, pero del centenario, que nosotros lo hacíamos con casos clínicos. Pero es el primer parcial del año pasado. Y los vemos entre todos, todas, y vamos charlando algunas cosas para ir repasando, ¿les parece? Sí. Sí, bueno. ¿El martes en qué horario es el parcial? No sé bien, te lo confirmo más adelante. Yo, mientras damos la clase, tengo acá un audio de la que está como responsable de la cátedra, que todavía no lo escuché. Así que les confirmo bien. Vale. ¿Sí? Dale.
debe tener que ver con eso. Pero bueno, yo apenas sepa el horario se los paso. Profe, y vos sabés, porque yo tengo duda de lo que va a tomar el parcial. Si son porque nosotros estamos acompañando los seminarios de Vilena. No. Nada. No, son los casos, los temas que vimos nosotros en clase. No va a haber nada descolgado, digamos, lo que hemos visto en la clase. O sea, todo eso, claro, no iría, lactancia, alimentación. Eso. No, eso va a entrar en el que viene, o sea, les sirve para el que viene. Claro. Pero los que tienen que estudiar bien, son las clases que vimos. ¿Sí? Bien. No, queda para el parcial que viene. Y creo que es el primer tema. ¿No entraría en este tema? Pensé, en este parcial pero pensé que sí entraría. Está en el temario. Sí, pensé que sí entraría. Retraso de crecimiento intrauterino. Ah, eso sí. Está ahí. Pensaba que me decías el crecimiento y desarrollo. No, sí, retraso de crecimiento intrauterino, sí. Pero, Todo perinatología entra todo. sí, esto iba a preguntar. Recepción de recién nacido, Sí, claro. pretérmino, bajo peso, ictericia, sepsis, Sí. y estas dos que terminamos ahora. Todo esto entraría, ¿no? Todo eso. Bueno, sí. Bien. Bueno. No es mucho. No es mucho. Imagínense que en Centenario les hubiese entrado, además de todo eso, crecimiento y desarrollo, lactancia, alimentación, inmunizaciones. Por eso, no es nada. Es más corto el temario de provincial. No les va a entrar nunca patología quirúrgica del lactante, no les entra traumatología en pediatría, no, eso no. No, más corto. ¿Y son 30 preguntas, multiple choice? Sí.